¿Sabe? Por los diarios, por la televisión, ustedes saben muy bien que nos enteramos de todo lo que sucede en el mundo, que sucede en nuestro país. Y la verdad es que cada día las noticias son menos alentadoras. Cada vez hay más sufrimiento y a través de los medios masivos hay muchas noticias que no se dan a conocer, pero que igualmente suceden en el mundo y que muchas veces no nos enteramos. Y ahí las redes sociales ayudan bastante a poder ir revelando información de lo que sucede. Y una de las cosas que me ha impactado mucho en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, todo lo que sucede allí con los países musulmanes, todo lo que ustedes conocen, este Estado Islámico que está queriendo allí avanzar, conquistando territorio para formar su Estado. Y ustedes quizás han visto las noticias, algunas de ellas, cómo van allí ellos vengándose de sus enemigos, y esta semana también vimos otra masacre y distintas situaciones que sucedieron allí en Francia. Cosas atroces que están sucediendo. Pero sabes, esas son las cosas que salen en la televisión, pero también hay otras cosas que, como les decía, salen a través o podemos llegar a conocerla a través de las redes sociales. Y entre ellas, hace unas semanas atrás me enteraba de unas masacres terribles que existían en unos países africanos hacia los cristianos. ¿Cuántos cristianos están siendo muertos hoy en día por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de predicar la palabra de Dios? Y nosotros, claro, vivimos acá en Occidente, en donde ser cristiano en un sentido es mucho más fácil, no hay persecución, no hay grandes peligros, no hay nadie que te esté persiguiendo con un arma o que te digan no abras tu boca porque si tú abres o profesas tu fe abiertamente, entonces tu vida corre peligro. Eso no sucede acá en Occidente, con la excepción de algunos lugares donde es un poco más complicado en algunos países, pero sí en los países musulmanes, en países africanos, hay muchos cristianos que hoy día están sufriendo atrocidades. Y sabes, todo eso me llevó a ir a unos pasajes muy conocidos allí en la palabra de Dios. Ustedes conocen el libro de Hebreos. Les voy a invitar que por favor abran su Biblia allí en el libro de Hebreos. Ustedes saben que la carta de Hebreos está dirigida a judíos, a los judíos creyentes que habían conocido al Señor, pero que por causa de su fe habían sido dispersos por todo el imperio. El emperador entonces perseguía a los cristianos en aquel entonces porque eran un peligro para el imperio, y también allí estaban apoyando y ayudando a todos los judaizantes porque había una nueva creencia, una secta, decían ahí, que iba en oposición al judaísmo que existía en aquel entonces. Y allí vamos a ver en el capítulo 10, vamos a ver algunos versículos. Hebreos capítulo 10. Si usted toma el libro de Hebreo y lo comienza a estudiar, va a ver que allí el personaje principal del libro es el Señor Jesucristo y su superioridad a todo. Él prevalece sobre todo, y en el capítulo 8 va a comenzar a hablar acerca del mediador de este nuevo pacto, algo que había sido profetizado por los profetas, Jeremías entre uno de ellos. Y va a comenzar a hablar acerca de este mediador. El capítulo 9 va a hablar de todo lo que
el judaísmo realizaba en cumplimiento o trataba de hacer en cumplimiento de la ley mosaica para poder que el pueblo de Israel pudiese tener una relación correcta con Dios. Y entonces allí va a hablar el capítulo 9 de todo lo que implicaba el primer pacto y cada una de las partes también del tabernáculo. Sin embargo, allí en el capítulo 9, versículo 23, hay un versículo que quisiera leer antes. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Se refiere a todo lo que viene hablando en los versículos anteriores. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, los sacrificios que se ofrecían en cumplimiento a la ley, a las ordenanzas de la ley, dice que en un sentido eran una figura de las cosas celestiales. Sin embargo, el sacrificio de Cristo es perfecto. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, refiriéndose al tabernáculo, sino en el cielo mismo, dice, para presentarse ahora por nosotros, o sea, por usted, por mí y por cada persona que ha creído en el Señor, ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, o sea, sangre de un becerro, de un animal. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y puede usted seguir leyendo allí en el capítulo 10 todo lo que va consiguiendo el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Pero yo quiero llevarlos allí a unos versículos, capítulo 10, versículo 19. Allí nos vamos a detener unos cuantos minutos y vamos a tratar de desglosar un poquito estos versículos y sacar algunas lecciones prácticas para nuestra vida. Dice, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ustedes pueden darse cuenta a través de la lectura de los capítulos anteriores que existían, como ya les dije, sacrificios y toda una institución puesta por la ley para poder acercarse a Dios. Y entonces las personas, los judíos, los israelitas traían su sacrificio para expiar sus pecados, y entonces el sacerdote ofrecía su sacrificio y era una forma de poder arreglar sus cuentas con Dios. Y también había un sacrificio que el sacerdote ofrecía una vez al año, que era por el pecado del pueblo, para que entonces el pueblo tuviese paz con Dios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo quitó el pecado. Ya no hay más pecado que impida. Ya no es necesario ahora un sacerdote que interceda a favor del pueblo, que entre una vez al año con la sangre de un becerro, de un animal, al lugar santísimo a ofrecer ese sacrificio. Y ahí el pueblo expectante, temeroso, a ver si es que el sacrificio era acepto o no. Porque si es que el sacerdote lograba salir, es que el sacrificio era acepto. Sin embargo, si el sacerdote no salía, ¿qué tenían que hacer? Tirar la cuerdita, ¿ya? Había que sacar al sacerdote, y eso significaba que el sacrificio no había sido acepto por Dios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, dice, nos abrió un camino vivo, un camino nuevo. Y dice ahora que tenemos libertad para entrar. Usted y yo, cada cristiano tiene libertad para entrar a la presencia del Padre. Algo que el judío, que el israelita no podía hacer. Sin embargo, nosotros hoy día, como hijos de Dios que hemos creído, que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, tenemos esa libertad.
por qué muchas veces no la aprovechamos? Porque muchas veces nos afanamos en muchas cosas, en actividades, y no lo estoy diciendo por ustedes, lo digo por mí. Muchas veces me sucede que hay tantas cosas que hacer, actividades día a día, hay que cumplir horarios, hay que lograr hacer una determinada cantidad de cosas, de actividades, de compromisos que uno va adquiriendo, y entonces la rutina, las actividades, muchas veces nos van quitando esto que es tan precioso, que es poder estar en la presencia de Dios. Algo que era anhelado por el pueblo de Israel, pero que nosotros podemos disfrutar a través de la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Un camino nuevo, dice, un camino vivo. Yo recuerdo cuando era muy jovencito, muy adolescente, en Villarrica, allí, había un camino que era una curva muy cerrada, y yo cuando iba a la escuela, en varias ocasiones me tocó encontrarme con vehículos allí volcados o metidos en el mismo río, porque había una curva muy peligrosa, y entonces los conductores que no conocían aquel camino fácilmente podían caer. Y yo no les miento, pero en varias ocasiones vi autos allí volcados, autos chocados o frenadas allí marcadas en el suelo, porque era un camino muy complicado, hasta que llegó el día en que anunciaron con bombos y platillos allí que iban a abrir un camino nuevo. Entonces iban a entrar a hacer un camino derecho por entre medio de empezar a romper la montaña que había allí. Entonces llegaron maquinarias y fue toda un acontecimiento. Ustedes saben que allí en el sur muchas veces es todo muy quieto, no suceden muchas cosas como vemos acá más cercano a la capital. Entonces todo el aparataje de las máquinas, y empezó todo el ruido, y empezaron a romper allí el cerro, la montaña que había, y empezaron a cavar, y sabes, pasados los meses llegó el gran día de la inauguración. Entonces todo allí, la escuela a la inauguración, y los colegios cercanos, el alcalde, los políticos y todos para la celebración, y se abrió un camino nuevo. Ahora había un camino espectacular, amplio, pavimentado, derecho, y ¿sabes qué pasaba? Lamentablemente los vehículos seguían volcándose, porque ahora veían un camino amplio, nuevo, y aceleraban, y entonces igual sucedían accidentes. Pero ¿sabes? Toda la expectación de un camino nuevo, ¿ya? Una felicidad que trajo a todos los lugareños de allí, y toda la fanfarria que se le dio. Pero ¿sabes? Eso trajo una solución a unos automovilistas, hizo más fácil el tráfico y todo. Pero ¿sabes? El camino que Cristo abrió es un camino maravilloso. ¿Ah? Estábamos impedidos de acercarnos a Dios, sin embargo Él abrió un camino nuevo, dice, un camino expedito, un camino libre, un camino vivo por el cual podemos tener vida. Juan 14:6 nos dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino. ¿Entiendes? Yo soy el camino, no hay otro camino aparte de mí. Yo soy el camino para llegar al Padre. Y tenemos esa libertad y podemos acercarnos. ¿Sabes? El camino no es simplemente para que obtengamos salvación. Ese camino es para que cada día lo transitemos y nos podamos acercar a Dios. Y cada día ese camino puede hacernos más familiar. ¿Me entiendes? No es que simplemente tenemos salvación. Ahora que somos salvos, es que debemos vivir conforme a lo que somos, a lo que somos. Y disfrutar, aprovechar esa libertad que tenemos para acercarnos a Dios cada día o a través del Señor Jesucristo. Vamos por favor a un pasaje allí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice: por quien también, disculpen si leo muy rápido, pero tengo muchos versículos que compartir y quiero ir rápido para no detenerles acá. A menos que ustedes quieran estar hasta las 3 de la tarde. ¿No? Por quien también, dice Romanos 5:2. Vamos a leer del 1.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada, dice. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted puede seguir leyendo todo lo que falta. Hay un versículo más que quiero compartirles allí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Dice versículo 18. Vamos a leer del versículo 17. Capítulo 2 de Efesios 2, 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, o sea de Cristo, dice los unos, o sea los gentiles, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso. ¿Ves? Un camino seguro, un acceso libre. Por medio de la fe en Él, dice. Volvamos por favor a Hebreos. No pierda ahí su vista de Hebreos porque vamos a estar volviendo siempre a Hebreos. Dice la Escritura allí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Sabes? Allí en el templo estaba el velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Aquel lugar santísimo en donde el sacerdote entraba solo una vez al año con la sangre. Allí en el lugar santísimo estaba el propiciatorio que contenía la ley. Estaba la vara de Moisés. Y allí estaba la santidad de Dios, la misma presencia de Dios. Y entonces aquel velo impedía que el pueblo, que aquel que ofrecía el sacrificio pudiese acercarse a la santidad de Dios, acercarse a Dios. Sin embargo, dice que el sacrificio de Cristo hizo que el velo se rasgase. ¿Ah? Y ahora hay un camino libre, un acceso totalmente libre al Padre, a la misma santidad de Dios, por la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Porque su santidad nos es imputada cuando creemos en Él. Y ahora ya estamos limpios, estamos aptos para presentarnos delante de Él. Aprovechemos esa libertad para ese acceso libre, con confianza que podemos tener al Padre. Dice el versículo 22, una invitación muy especial. Acerquémonos, dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Sabes? Pensaba en cuando nos invitan o nos hacen una invitación, siempre nos alegramos, ¿no? Siempre que alguien nos invite a algo, y especialmente si es una invitación a alguna actividad importante, entonces todos pensamos en qué me pongo para ir a esa actividad, a acudir a esa invitación. La vestimenta es muy importante. Dice, acerquémonos. ¿Cuál es la vestimenta que tenemos que usar nosotros para acercarnos a Dios? Un corazón sincero. Un corazón genuino, un corazón sencillo. ¿Viste que Dios nos conoce a nosotros tal cual somos? A Dios no le podemos impresionar. Quizás a las personas podemos impresionar con palabras, con nuestra vestimenta, con lo que poseemos, con lo que decimos ser, con los logros que hemos alcanzado. Pero sin embargo, ante Dios tenemos que presentarnos tal cual somos. No tenemos nada especial por nosotros mismos, por nuestros medios, para impresionar a Dios. Por eso que dice, acerquémonos con un corazón sincero.
¿Estás triste? Acércate con tu tristeza a Dios, que Dios te va a dar alegría. ¿Has cometido un pecado? Acércate a Dios. Y confiesa. ¿Sabes? La misericordia, la gracia de Dios, allí te va a recibir. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Acerquémonos con un corazón sincero. Vamos a un versículo, por favor, una hoja más atrás nomás. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Ves lo que te decía? Cada día somos necesitados de la misericordia de Dios y cada día la misericordia de Dios allí está y es suficiente para limpiarnos, para quitar cualquier cosa que impida nuestra relación, nuestro acercamiento a Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Ves? Algunos dicen, no, es que lo que yo hice es muy terrible, Dios no me va a perdonar nunca. No, es que no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Y quién te dijo que tenías que perdonarte a ti mismo? Si el único que tiene capacidad para perdonar es Dios. Y está siempre dispuesto a perdonar a su Hijo, a darle una nueva oportunidad. Por eso dice, acerquémonos confiadamente, como estés, y hallar gracia para el oportuno socorro. Estás necesitando socorro, tus fuerzas están decayendo, están debilitadas tus piernas. Acércate al trono. Porque allí vas a encontrar socorro, allí vas a encontrar nuevas fuerzas, allí vas a encontrar el ánimo, el aliento que necesitas cada día para seguir adelante. Estos cristianos, los hebreos, estaban siendo perseguidos, habían sido despojados de sus cosas, sus familias muchos de ellos estaban separados, habían muerto otros. Y entonces el escritor les dice, acércate a Dios. ¿Entiendes? Te faltan fuerzas, búscalas en Dios. Todos enfrentamos circunstancias, pruebas, dificultades, enfermedades. Todos los jueves escuchamos, recientemente acá, antes de pasar acá adelante, escuchamos motivos de oración. Hermanos que sufren, que padecen necesidades. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué nos decía Efesios 3:12? ¿Se acuerdan de un pasaje ahí? Yo me salté una palabra intencionalmente porque quería volver a este versículo. Efesios capítulo 3, versículo 12 nos dice, en quien tenemos seguridad, hablando del Señor Jesucristo y este camino que nos abrió. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, dice. Con confianza. Es cuando uno llega a una casa y uno se siente allí, uno es visita y entonces como que no quiere ni sentarse y está esperando que alguien... Y cuando te dicen, siéntase en confianza, por favor, esta es su casa. Qué lindo es escuchar esas palabras, ¿no? Me recordaba de esto. Con confianza podemos acceder al Padre, al trono de la gracia, con absoluta confianza, porque traemos la ropa del corazón sincero, tal cual soy. Hay una canción que habla acerca de eso, muy conocida. Volvamos por favor a Hebreos. Perdón, antes quiero llevarlo a unos versículos. Si alguien me ayuda leyendo. 1 Juan 3:21, ¿quién me ayuda? Rapidito. ¿Nadie? Ya, 1 Juan 3:21. Otra persona, por favor, Hebreos 9:14. Y otra persona, 2 Corintios 7:1. Rápidamente.
Muchas gracias. ¿Ves? Así dice, entonces, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Y qué pasa si nos reprende? Igual podemos acercarnos con confianza. Hay que confesar primeramente, hay que arreglar las cuentas con Dios, pero igual podemos acercarnos confiadamente. ¿Qué le dice Hebreos 9:14? Muchas gracias. Dice, limpiará la sangre de Cristo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Sabes? Hay cuantas cosas que quizás nos pueden atormentar a nosotros de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y hay personas que viven esclavos de eso. Hay cristianos que no pueden despegar nunca en su vida cristiana, que nunca pueden llegar a ser siervos útiles en las manos de Dios, porque viven aferrados a un pasado, a la sociedad en la cual vivían en un tiempo y no se dan cuenta que la palabra de Dios dice que ahora en Cristo somos ¿qué cosa? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y no es porque ahora seamos personas que nos vestimos con una camisa, con una corbata y porque vamos a una iglesia. Es porque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Esa es lo que hace la diferencia. Entonces tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Somos nueva criatura y ya no podemos y no debemos vivir atados a un pasado que muchas veces es triste quizás, que muchas veces es muy feo. Ni siquiera queremos hablar y aún recordar ya nos hace entristecernos o avergonzarnos. Sin embargo, la sangre de Cristo fue totalmente suficiente para limpiar todo aquello y abrirnos un camino nuevo, un camino amplio por el cual podemos ahora acercarnos a Dios. 2 Corintios 7:1, ¿qué nos dice? Muchas gracias. Quiero tomar solamente la parte que dice allí. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Limpiémonos cada día para acercarnos a Dios y perfeccionemos la santidad, dice. Es decir, que vamos creciendo, es decir, que vamos madurando en la santidad, en el temor al Señor. Es un ejercicio que ha de hacerse continuamente, cada día. Lo que hiciste ayer fue fabuloso, pero hoy día tenemos que hacerlo de nuevo. Volvamos por favor al libro de Hebreos. Allí se me está yendo el tiempo y todavía estoy recién en la introducción. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, dice, de fe. ¿Ves? Con total confianza, sin dudas, sin inseguridades, porque por Dios vas a ser recibido. Que en plena certidumbre, dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Ves? Nuestro corazón fue purificado y es purificado en dos sentidos. En un sentido, primero que todo, judicialmente fuimos purificados por medio del sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo hizo que fuésemos declarados puros, limpios delante de Dios. Pero ¿sabes? Un ejercicio que ha de suceder día a día es la purificación por el intermedio de la comunión de la palabra de Dios. ¿Ves? Cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos comunión con su palabra, cuando derramamos nuestras vidas delante de Él en oración, en adoración, la meditación de su palabra, y Dios va hablando a nuestras vidas, vamos cambiando hábitos, vamos cambiando conductas, vamos cambiando pensamientos en nuestra vida. Dios va purificando nuestra vida. En la purificación diaria que Dios quiere hacer. Lavados los cuerpos con agua pura, dice. ¿Entiendes? Que la palabra de Dios cada día nos pueda lavar, cada día nos pueda limpiar. Es el anhelo de Dios. Acerquémonos. Versículo 23 dice, mantengamos
firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos que mirar un poco al contexto acá. No dejemos de pensar en a los cristianos a los cuales está dirigida en primera instancia la carta. Ellos estaban, dijimos, en un contexto de persecución, en un contexto de constante peligro, porque eran enemigos del imperio, enemigos del emperador. Entonces eran perseguidos. Y si usted puede leer un poquito más adelante, allí va a decir, pero traed a la memoria, dice, estoy leyendo versículo 32, los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y allí va a decirles, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué será el peligro? El peligro era que quizás por causa de todas las cosas que estaban padeciendo, iba a llegar el momento en que iba a decir, ¿sabes que ser cristiano no vale la pena? ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado muchas veces, donde ha venido a mi mente el pensamiento, es que ser cristiano es muy difícil. Especialmente en los primeros años, cuando más luchaba con querer dejar malos hábitos y dejar atrás el pasado, y entonces allí habían amigos o pseudo amigos, porque ya no eran amigos, y aún muchas veces familiares que te recordaban y que decían, pero tú hacías esto y tú andabas esto, y ahora el santito va a la iglesia. Y entonces todas aquellas cosas muchas veces a uno lo tienden a desanimar. Y dice uno, no, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué me esfuerzo en ser obediente a Dios? Si parece que haciendo las cosas mal, salen mejor las cosas. ¿Ves el conflicto de Asaf allí en el Salmo 73? ¿Usted lo ha leído? ¿Cuál era el conflicto de Asaf? Dice, yo hago todo bien y aquí estoy sufriendo. Sin embargo, el malo, el que no busca a Dios, hace las cosas conforme a su camino, ¿y qué pasa? Le va bien. Una contradicción, y muchas veces uno se va a ver enfrentado a esa contradicción y va a surgir la tentación quizás de abandonar esa fe. Es aquí el escritor les va a decir a estos creyentes, decir, mantengamos firme, sin fluctuar, sin dudar, sin inclinarse. ¿Ves acá la idea de la palabra fluctuar? Es inclinarse a otra creencia, a otro pensamiento, a otro tipo de conducta. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Has dicho que eres un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. ¿Me entiendes? No te calles la boca. Aunque haya sufrimiento, aunque haya quizás personas que se burlen de ti, aunque quizás tus compañeros de trabajo no te hablen con toda libertad y quizás tú te das vuelta y hablan por detrás, quizás tus vecinos no te saludan, pero no dejes de profesar tu fe en Cristo. Mantente firme, dice. ¿Por qué razón? Porque fiel es el que prometió. Qué versículo maravilloso. Qué verdad maravillosa, ¿sabes? Allí en Primera de Corintios capítulo 1 hay un versículo que me encanta. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 9 dice, fiel es Dios. Fiel es Dios. Y sabes, si el versículo fuera solamente eso, sería maravilloso. Pero acá continúa y agrega aún más. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. No nos olvidemos en ningún momento de que Dios es fiel. Independiente de la circunstancia. Independiente de que si parece que Dios no está allí. Parece que estoy solo. Dios se olvidó de mí. No te olvides. Dios es fiel, querido. Capítulo 10.
Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Piensas que Dios se está olvidando de ti? ¿Piensas que Dios te está dejando solo? ¿O que lo que estás padeciendo es muy pesado y no lo puedes llevar? Y entonces, ¿qué pasa, Dios? ¿Que no me respondes? ¿Qué pasa que no acudes a mi ayuda? Querido, ¿sabes? Dios dice que Él es fiel y que Él no dejará que seas probado, que yo sea probado más de lo que puedo resistir, sino que también, dice, dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Dios nunca nos va a dejar solos, aunque hay momentos que quizás parece que estamos solos. Volvamos por favor allí para ya concluir. A Hebreos. Dice versículo 24. Y considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Estuvimos estudiando en la escuela dominical hace unos meses atrás acerca de unos a otros. Y yo no estuve en esta clase, pero seguramente que tocaron este versículo. Dice, considerémonos unos a otros. Es decir, preocupémonos unos a otros. Pongamos nuestra vista los unos hacia los otros. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para mirarnos qué ropa trae. ¿Ah? Para decir, mira cómo no se ilustró los zapatos. ¿Ah? No, dice, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos. ¿Sabes la palabra? Dice, para incitarnos. ¿A qué cosa? Es para movernos, para empujarnos. ¿A qué cosa? Al amor, dice, al amor práctico, a ese amor que se ve por medio de obras, por cosas que otros pueden percibir. Al amor, dice, y a las buenas obras. Hay un versículo allí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. Si alguien llega antes que yo, por favor léalo con toda confianza. 1 de Juan 3, 18. Dice... Muchas gracias. No amemos de palabra y de lengua, ¿no es? ¿No? Ay, hermano, cuánto te amo, me alegro de verte. Dice, ¿es importante eso? Sí que es importante. Pero ese abrazo cariñoso también debe ir acompañado de ¿qué cosas? De hechos, de obras. ¿Me entiendes? Porque allí va a decir que, ¿qué pasa si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y tú tienes con qué ayudarle, pero no haces nada? ¿Hay amor realmente? No, es bien sencillo. Por eso dice que el amor debe ser en hechos y en verdad, conforme a la verdad. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay tantas cosas que podríamos decir, pero el tiempo es nuestro enemigo. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo tiene mucha relación con el versículo 23. ¿Ves? Yo le decía que habían situaciones que estaban padeciendo aquellos cristianos y que la tentación era abandonar todo porque era muy difícil ser cristiano en aquel momento. Y entonces acá la exhortación del escritor dice, no dejando de congregarnos, es decir, no desertes, no seas un desertor. Acá la idea es como un soldado que en un momento está combatiendo por su ejército, pero en un momento ve el peligro, ve quizás que el ejército enemigo es más poderoso, entonces dice, mejor abandono mi ejército y ¿qué pasa? Me paso al otro. Y ahora peleo por este otro ejército. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo un desertor. Y eso es lo que le está diciendo acá el escritor a los cristianos. No desertes. Mantente firme en tu fe. ¿Me entiendes? No dejes. No abandones tu ejército. Dice, como algunos
tienen por costumbre, es decir, que habían personas que ya habían abandonado, que se habían cansado, que habían dicho, no sirve más, no tengo más fuerza, no puedo. Y se habían ido al ejército contrario, ahora estaban trabajando o sirviendo al ejército del enemigo. ¿Ves? Cuando yo no peleo por el ejército de Dios, estoy peleando por el ejército del enemigo. Cuando yo no estoy siguiendo fiel a Dios y no estoy sirviendo a Dios, entonces yo estoy sirviendo ¿a quién? Al enemigo. Cuando yo predico el evangelio, sirvo a Dios. Cuando me callo la boca, ¿qué hago? Estoy siendo parte de los desertores. Pero Dios no quiere eso, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, alentémonos unos a otros. ¿Ves a algún hermano desanimado? ¿Ves a algún hermano triste? ¿Ves a algún hermano dudando? Acércate, acércate, dale un abrazo, dile, hermano, ¿cómo estás? Hermano, ánimo, gracias por venir hoy día, me alegra verte. Te puedo ir a saludar, podemos compartir un día o una llamada, ¿sabes? Va a darle ánimo a aquel que está desanimado, a aquel que está dudando, a aquel que está queriendo dejar todo. Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si estaba cerca la venida del Señor en aquel momento cuando fue escrito el libro, ¿cuánto más cerca está para nosotros hoy en día? Si usted ve las noticias, si ve los medios que nos dicen a gritos, el Señor está cerca. ¿Sabes? Usted hoy día, no le estoy diciendo que no abra su Biblia, pero usted hoy día no necesita abrir la Biblia para darse cuenta de que el Señor está cerca. Solamente vea la televisión, vea los diarios, vea los medios y todo le dice, el Señor está muy, muy cerca. Y nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes con nuestra bandera, no dejando de profesar nuestra fe, no dejando de servir a Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice allí un versículo en el libro de Romanos, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabes, queridos? Tenemos un gran año por delante. Aquí hay una hermosa congregación de la cual Dios nos dio junto a mi familia el privilegio de participar. Pero ahora nos vamos a pelear, a unirnos a otro grupo de hermanos para seguir peleando y seguir combatiendo por el ejército de Dios. No abandonen. Hay gente, hay necesidades, hay personas con necesidades que necesitan de tu ayuda, de tu trabajo, de tus palabras de ánimo, de tu exhortación, del consejo de la palabra de Dios. No dejes de buscar a Dios, no dejes de abrir la palabra de Dios, que tu vida pueda hablar de Dios cada día. Porque el Señor está cerca y porque Él un día nos va a premiar nuestra fidelidad. Vamos a terminar dando gracias al Señor por su palabra. Les invito a inclinar sus rostros.